La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Soy Javier Atero, responsable del Departamento de Ingeniería y Desarrollo de Landatel. Como continuación del webinar de ayer, por cierto, antes muchas gracias a todos por estar aquí. Decía que como continuación del webinar de ayer, en donde Red.es nos explicó con detalle los aspectos tanto técnicos como administrativos de esta convocatoria que han sacado para dotar o mejorar la infraestructura de red wifi en los hoteles, y sobre todo como consecuencia de la demanda de peticiones y de solicitudes de información que hemos tenido, hemos tenido en consideración hacer este webinar para explicaros a todos cuáles son las soluciones desde el punto de vista de Landatel que mejor se os pueden adaptar a vuestras necesidades. Podemos ofreceros un portfolio, como vais a ver, bastante amplio de soluciones destinadas a diferentes aspectos y sobre todo enfocadas al final a cada cliente en particular. Vamos a aprovechar también este webinar para anunciaros una solución que hemos sacado para este proyecto en concreto, unos packs personalizados de varios fabricantes y de los que os hablaré al final de este webinar. No me gustaría extenderme mucho porque quizás lo importante aquí es presentar digamos, el portfolio de soluciones, aunque muchos de vosotros seguro que ya los conocéis. Pero fundamentalmente introduciros cuáles son las características específicas de este tipo de instalaciones en hoteles y bueno, también se puede trasladar a otras verticales, como luego veremos con Ruckus y con otros fabricantes obviamente, pero bueno, en principio vamos a enfocarlo a esta campaña de hoteles. Vamos a presentar, como decía, los productos que muchos de vosotros ya conocéis. Vamos a presentaros lo que nosotros creemos que son las claves del éxito en una instalación de este tipo y a partir de ahí presentaros las propuestas que tenemos y por último abriremos una ronda de preguntas para que todos aquellos que queráis podéis hacernos llegar vuestras consultas. Bueno, en primer lugar, sin extenderme mucho porque esto ya seguramente todos lo conocéis, hoy en día y bueno, el proyecto de Red.es así lo corrobora. La calidad de la red wifi en un hotel es algo cada vez más demandado por los clientes. Hay estudios, nosotros hemos cogido este de esta consultora, Power & Associates, pero hay un montón, podéis mirar. Cada vez se valora el servicio wifi y tiene más importancia a la hora de elegir un hotel, y no solo eso, sino que si el servicio wifi no funciona bien, es una de las causas principales para no volver a ese hotel. Es decir, al final, si wifi funciona bien, el huésped se va a acordar de su estancia, se va a acordar de otro tipo de situaciones, del desayuno, de la habitación. Pero si el wifi funciona mal, al final el recuerdo que se lleva es que ese wifi no funciona bien y por tanto no va a volver. Eso es algo que, como digo, corroboran bastantes estudios. Hay que tener en cuenta también que la situación con respecto al cliente está cambiando en los últimos años. Podemos hablar de tsunami de datos en donde ya el wifi en hotel no es algo residual, no es algo en lo que algunos usuarios solamente utilizan el wifi para conectarse de forma esporádica a internet, sino que cada vez con mayor frecuencia las aplicaciones no solamente son de acceso a internet, sino que son aplicaciones en donde se utiliza la voz con los requisitos de latencia que ello conlleva, o incluso aplicaciones de vídeo, tanto vídeo on demand como descarga de vídeos, como aplicaciones de videovigilancia para el propio hotel. Y cada vez más, sobre todo en aquellos huéspedes más de negocio, el uso de 2, incluso 3 dispositivos por usuario cada vez es algo más usual. Por tanto, el dimensionamiento de este tipo de redes ha cambiado en los últimos años y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el sistema. Otro aspecto diferencial de este tipo de servicios es que tenemos que permitir diferentes perfiles de usuario. El proyecto de Red.es está enfocado o es obligatorio en este proyecto dar wifi gratuito, pero también podemos rentabilizar nuestra red ofreciendo otro tipo de servicios de perfiles tipo premium para aquellos usuarios, por ejemplo de negocios, que así lo demanden.
Otra cosa, otro aspecto diferencial es que deberíamos poder diferenciar en nuestra red Wi-Fi diferentes subredes en función de la funcionalidad de cada una. Es decir, así tendremos una red de administración propia del hotel en donde se conectan o deben poder conectarse únicamente los trabajadores del hotel. Podemos tener una red de restauración en donde puede haber trabajadores, camareros con dispositivos móviles que toman nota de las peticiones de los usuarios y envían sus comandas, por ejemplo, a la cocina. Ahí tendremos unas necesidades específicas y obviamente esa red, el acceso a esa red debe permitirse únicamente a los usuarios que van a usarla. Obviamente necesitamos una red de clientes y, como digo, de diferentes perfiles podemos diferenciar. Y además, como decíamos antes, ese tipo de redes también debe ser capaz de adaptarse a los diferentes perfiles de conexión que vamos a poder tener. Así no es lo mismo y no dimensionaremos o no configuraremos de la misma forma una red de conexión a Internet con una red, por ejemplo, de voz sobre IP. Otro aspecto diferencial es que conviven dentro de un hotel, tenemos zonas muy heterogéneas en cuanto a la conectividad. Hay zonas, por ejemplo los pasillos, en donde la conectividad es escasa o nula, pero hay otras zonas en donde existe una alta concentración de usuarios y por tanto la demanda de ancho de banda es mucho mayor, salas de reuniones, salones de conferencias, el lobby del hotel, zonas de restauración, la piscina en verano. Son zonas que hay que dimensionar de forma diferente a aquellas que dimensionamos de baja capacidad o baja cobertura, como pueden ser, por ejemplo, los pasillos o las zonas traseras de un hotel. Otro aspecto fundamental, que en algunos casos también es requisito imprescindible, es la movilidad. Como decíamos antes, la zona de restauración, cada vez más, no solamente en hoteles, en restaurantes y bares y cafeterías que tienen una terraza exterior y una interior, se demanda que exista un handover, un handoff, es decir, que no se interrumpa la conectividad del cliente, de la conexión, al pasar de un punto de acceso a otro. Es importante, por tanto, saber si tenemos esta necesidad, qué solución podemos disponer que tenga esta capacidad. La seguridad de la red, obviamente, todas las comunicaciones al final podemos decidir que estén encriptadas o no. Algo también muy importante es la sencillez de uso, no solo para los clientes, tenemos que facilitarles la conectividad, incluso hay sistemas en donde el cliente no tiene que hacer nada, sino simplemente descargarse una aplicación al teléfono móvil y esa aplicación configura directamente el SSID, el usuario y la password. O también podemos preferir el sistema tradicional de tickets, pero siempre teniendo en cuenta la sencillez de uso desde el punto de vista del cliente. Y no solamente desde el cliente, sino también desde el propio personal de mantenimiento, que el sistema Wi-Fi sea sencillo de gestionar y sencillo de configurar. Y ya por último, al final la tendencia es a rentabilizar el uso de nuestra red Wi-Fi, ya que la usamos para dar servicio público de Internet gratuito, que los usuarios demandan en la mayoría de los hoteles. Además, podemos utilizar esa red para nuevos servicios, como el check-in móvil, la conserjería móvil o servicios basados en geoposicionamiento, en donde podemos sacar una rentabilidad extra a nuestra red ya instalada. Como os decía antes, hemos querido resumir en cinco puntos las claves que nosotros creemos que hay que tener en cuenta para garantizar el éxito en una instalación de este tipo. Algunas de ellas ya las he mencionado, pero paso a comentarlas explícitamente. Primero, la capacidad de gestionar a los usuarios, es decir, flexibilidad en la forma y en el uso de los diferentes perfiles en mi red. Yo puedo querer gestionar quién se conecta, cuándo se conecta, dónde se conecta, cuánto tiempo puede estar conectado y puedo, evidentemente, limitar el ancho de banda que tiene disponible, cosa que por otra parte es lógica y en el proyecto de red.es además es un requisito indispensable. Es algo lógico porque no podemos permitir que un solo
usuario pueda canibalizar todo el ancho de banda de un punto de acceso o incluso de la línea de conexión a Internet. Tenemos que limitar de alguna forma la capacidad de conexión de cada usuario. Otro aspecto fundamental, y es que también como consecuencia de la sencillez de uso de la que hablábamos anteriormente, es que necesitamos controlar y monitorizar de forma remota los puntos de acceso. Cuanto más funcionalidades podamos implementar de forma centralizada, más sencillo será nuestra gestión de la red. Con la gestión nos referimos a configuración, a la visualización del estado de la red, de los usuarios que están conectados en un determinado momento, a la generación de alarmas, en función de unos criterios que previamente hemos establecido para detectar cuándo hay problemas en nuestra red o cuándo puede haberlos. Por supuesto, actualizaciones de software que son generalmente permanentes en los fabricantes y continuas en el tiempo. Y por último, poder sacar estadísticas de uso de la red y detectar aquellos aspectos de mejora que podamos considerar en el despliegue de nuestra red. Otro aspecto importante es administrar diferentes zonas de servicio. Como decíamos antes, hay zonas privadas en donde solo vamos a permitir el uso de unos clientes, pero hay otras zonas donde son, por ejemplo, las salas de reuniones de uso común, y además es muy bueno que podamos tener la flexibilidad y la facilidad de cambiar los parámetros de configuración para adaptarlos a las necesidades del usuario. Aquí se puede ver un caso muy claro, que es, por ejemplo, una empresa que tiene una convención anual en un hotel y reservan una gran sala de formación, de reunión o una sala de conferencias. Pues es muy bueno para la imagen del hotel que los usuarios, los miembros de esa empresa, cuando se conecta o intenta conectarse en esa sala, tengan un SSID con el nombre de su empresa para saber dónde conectarse. Eso, además de facilidad de manejo del sistema, da buena imagen del hotel. Por supuesto, las zonas de restauración, sus requisitos son diferentes de las zonas comunes. En fin, lo importante es poder, como decíamos antes, tener flexibilidad para adaptar el sistema a las necesidades de cada usuario, de cada zona en particular. Algo que cada vez también tiene más importancia es la posibilidad de integrar el sistema de control, de gestión de la red Wi-Fi dentro del sistema de gestión propio de cada hotel. Aquí hay una casuística bastante grande y hay que ver en cada caso particular cómo podemos integrar en nuestro sistema de gestión, dependiendo también del fabricante va a ser más o menos difícil, pero es importante que podamos integrar dentro de las funcionalidades de gestión del hotel el Wi-Fi como una de ellas, sin diferenciarla del resto. Esto va a facilitar, por supuesto, su uso y su gestión por parte de los trabajadores del hotel. Algo, por ejemplo, que podría ser muy útil sería cuando un usuario sea de alta, sin necesidad de generar claves ni que el usuario tenga que estar introduciendo claves largas ni raras en su hotel, en su teléfono, pues por ejemplo asignarle automáticamente su clave Wi-Fi como el número de habitación más su apellido. Se supone que son datos que solamente el cliente y el hotel conocen, por tanto, de esa forma también garantizamos, primero, que el usuario va a recordar su contraseña de forma sencilla y segundo, confidencialidad en el uso de los datos. Y luego, por último, y no por ello menos importante, sino yo creo que al revés, al final el éxito de nuestra red va a ser directamente proporcional a cómo dimensionemos la misma. ¿Dónde pongamos los puntos de acceso? ¿Dónde los situemos? ¿Qué estudio de cobertura hayamos hecho? Si tenemos en cuenta o no la heterogeneidad de la que hablábamos anteriormente en la necesidad de conexión, en el número de usuarios conectados, el número de SSIDs y el tipo de SSIDs que vamos a gestionar en cada punto de acceso. Pues SSIDs propias para acceso a Internet, usuarios genéricos o SSIDs de voz sobre IP con necesidades diferentes. Eso también nos va a influir en el éxito que vamos a tener en el despliegue. Y luego, por último, aunque no es algo propio de la red Wi-Fi, pero la línea externa de conexión a Internet en muchos casos, más de los que creemos, puede ser una fuente de problemas si no está correctamente dimensionada. No es
evidentemente una buena práctica dimensionar una red para 100 usuarios y darles 1 mega a cada uno, si luego tenemos una red de acceso a internet de 5 megabits por segundo. Obviamente puede convertirse en un cuello de botella y en muchos casos, aunque la red inalámbrica esté correctamente dimensionada, el sistema no funciona bien por culpa de la conexión externa. Obviamente aquí hay diferentes soluciones, no siempre tenemos que depender de nuestro proveedor, de si nos llega o no nos llegan los megas, el caudal que necesitamos. También nosotros podemos intentar establecer otro tipo de acuerdos, ¿no? Se me ocurre ahora mismo, podemos enlazar de forma inalámbrica, bien en redes con frecuencia de uso común, o incluso establecer un enlace licenciado, ¿por qué no? Con un punto en donde sí podamos disponer de ese caudal, ¿no? Es algo que cada vez, sobre todo en zonas rurales, en zonas costeras, donde la DSL no llega con capacidad suficiente, pues es algo que cada vez también está apareciendo de forma más común. Sin extenderme mucho, simplemente darnos una visión, una imagen de, bueno, cuál es la estructura de una red tipo de un hotel, en donde ya hemos hablado de que tenemos una serie de puntos de acceso distribuidos a lo largo de la instalación. Estos puntos pueden estar cableados o hay zonas en donde no podemos llegar con cable y es importante que nuestro sistema permita conectarlos a la red de forma inalámbrica. Obviamente va a existir un punto central de gestión en donde el controlador representado, este es un ejemplo de HANLink de que hablaremos después, el IS7000 se conecta directamente al router del proveedor, incluso si queremos tener varias líneas de acceso podemos incluir un balanceador de carga entre los dos elementos. A este router se le pueden conectar todos los servidores que tenemos, incluso el propio PMS del hotel. Podemos integrarlo dentro de la estructura del propio hotel. A través de switches, generalmente PoE, vamos a poder distribuir nuestras señales a lo largo del hotel y conectar las impresoras o los sistemas auxiliares que queramos o que estemos pensando en instalar en ese hotel. En este sentido, tenemos a nuestra disposición impresoras de tickets para informar a los usuarios de cuál es su usuario, su password, los switches que pueden ser PoE o no. En este sentido, respecto de esta convocatoria, nosotros hemos hecho una consulta a red.es porque no nos quedaba muy claro si en la especificación que indican de los switches tiene que ser PoE, indica que tiene que tener puertos PoE, pero no indica nada más. Nosotros hemos hecho esta consulta y nos han dicho que los switches deben poder alimentar a los puntos de acceso y por tanto tienen que disponer de PoE en sus puertos, ¿no? En este sentido hemos buscado, luego hablaré de él, un elemento que sea capaz de ofrecer este tipo de funcionalidades. Servidores, importante el servidor Radius en particular. Sabéis que, bueno, cada fabricante tiene sus requisitos, pero a partir de un número de usuarios se recomienda utilizar un servidor para autenticar a los usuarios. Y no solo eso, al final todos estamos obligados a guardar, al menos durante un año, todos los datos de acceso de todos los usuarios al hotel, del hotel a Internet, ¿no? Por el hecho claro de que al final los responsables de esa IP es el propio hotel y si alguien hace algo con esa conexión, el responsable último siempre es el hotel. Y luego, por supuesto, los elementos adicionales incluyen cada vez más videovigilancia. Hay sitios donde las cámaras están cableadas, pero hay sitios también en donde esa funcionalidad tiene que ser vía inalámbrica. En cuanto a la situación de los puntos de acceso, aquí también hay una casuística importante. Normalmente los puntos de acceso son visibles, sobre todo si el fabricante incorpora criterios estéticos dentro del diseño de sus sistemas. Pueden estar ocultos también, en la mayoría de los sitios que lo hacen así, es porque o el punto de acceso no es estético o porque se quiere preservar esa información al cliente final o a otros competidores. Y cada vez más también tenemos puntos de acceso empotrados en pared. Pueden estar empotrados y cableados a la red o pueden estar empotrados y conectados de forma inalámbrica, formando una red mesh a otros puntos de acceso. Es algo que cada vez, por la sencillez de uso y por la
práctica. Al final es muy práctico tener un punto de acceso empotrado, es menos visible que uno en el techo, en función de dónde lo pongamos, y es algo que cada vez también se está utilizando más. Podemos también utilizar criterios individuales para diseñar nuestra red, en el sentido de que voy a poner un punto de acceso en cada habitación. Obviamente es una solución más costosa, pero podemos adaptarlo también a las propuestas de nuestros fabricantes. Hay fabricantes que incluyen switches de pared, que además de tener conexiones RJ45 o RJ11, incluyen también un punto de acceso Wi-Fi. No quiere decir tampoco que lo pongamos en todas las habitaciones, pero a lo mejor sí es conveniente ponerlo en aquellas habitaciones en donde el perfil de usuario es con un mayor nivel adquisitivo y por tanto garantizamos de esta forma que su cobertura Wi-Fi es mejor en este tipo de habitaciones, tipo suites, que en las habitaciones estándares del hotel. Y luego hay otra forma de dar acceso que aunque puede ser no muy visual o puede parecer que inicialmente no es práctica, en realidad sí lo es, que es al final, sobre todo en aquellos hoteles en donde las habitaciones dan una fachada, poder acceder o poder intentar dar servicio a esas habitaciones de forma externa, con puntos de acceso de forma externa, generalmente situada en otras azoteas, para así evitarnos instalar puntos de acceso interior y facilitar la cobertura en estas habitaciones. En cuanto a las propuestas de Landatel, muchos ya las conocéis, vamos a pasar rápidamente por fabricantes que nosotros creemos que pueden ser idóneos para este tipo de proyectos. En primer lugar, Ruckus Wireless. Tenéis un webinar que hicimos el año pasado a vuestra disposición, en donde hablamos de todas las características que tienen estos equipos. Principalmente, además, obviamente, de un entorno estándar Wi-Fi, son equipos que se aconsejan para entornos de alta densidad de usuarios, interferencias, aplicaciones de voz, vídeo, Bring Your Own Device, y sobre todo también en aplicaciones en donde, tipo cadenas hoteleras, necesito escalabilidad del sistema y poder gestionar todos los sites de forma centralizada. Ruckus nos permite, en este tipo de estructuras, conectar los puntos de acceso bien de forma cableada o bien de forma inalámbrica, hasta 7 saltos, aunque ya no se recomiendan más de 3-4 saltos, precisamente por la pérdida de capacidad que podemos tener en cada uno de ellos, pero lo que nos permite con este método es una alta flexibilidad en el despliegue de nuestra red. Como decíamos antes, este tipo de aplicaciones no son solamente propias de Hospitality, sino que también podemos extrapolarlas a otros entornos, a otras verticales, como son pues centros comerciales, restaurantes, oficinas, hospitales, etcétera. Algo muy importante también y a la que hacíamos referencia antes con la flexibilidad de nuestro diseño, es que podamos tener diferentes redes inalámbricas, asignarlas de forma lógica a diferentes grupos, y de esta forma cada AP, incluso cada radio del AP, podemos asociarlo a cada grupo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos precisamente la flexibilidad necesaria para decidir en cada momento qué usuario, en función de su perfil, se puede conectar y dónde se puede conectar. En este caso, por ejemplo, sabemos que un usuario se va a poder conectar en el lobby del hotel, pero no se va a poder conectar en zonas en donde específicamente trabajen personal propio de la empresa o del hotel en cuestión. En cuanto al portfolio, tenemos un portfolio de productos bastante grande. Los dos primeros hacen referencia a los switches empotrados que decíamos. Si os fijáis, el primero está más pensado para habitaciones. El segundo incorpora mesh, es decir, lo podemos utilizar también en zonas comunes, en donde queramos hacer uso de esta funcionalidad de un punto de acceso empotrado sin necesidad de cablearlo, por tanto, y en sitios donde su visibilidad al final está reducida y se reduce a un trozo de pared a una altura a la que nosotros queramos.
Tenemos luego un portfolio ya en función de las necesidades que tengamos, en función de si queremos polarización dual o vertical, si queremos una banda o dos bandas, del ancho de banda que queramos manejar, pues tenemos un portfolio de soluciones bastante amplio en cuanto a soluciones de interior. De la misma forma, soluciones de exterior, nosotros en principio recomendamos como punto de estándar el primero, el 7762, sectorial si queremos cubrir una zona específica, y es el que hemos incluido en nuestro bundle del que luego hablaremos. Aquí pues igual, ¿no? En función de las necesidades que tengamos y de los requisitos de ancho de banda, de banda de trabajo, etcétera, tenemos diferentes alternativas. El controlador también, en función del número de puntos de acceso de usuarios, tenemos diferentes alternativas. El básico es el 1100, hasta 50 puntos de acceso. Si nuestra instalación tiene más puntos de acceso, tenemos que ir a la familia 3000. Como os digo, tenéis más información en nuestra página web o en el webinar que está grabado y está en nuestro canal de YouTube que hicimos el año pasado. Otra solución, Unify, que seguro ya todos la conocéis. Este punto de acceso es de los que hablábamos antes, que puede instalarse de forma visible en techos o paredes. Incluso se puede apagar la luz en caso necesario. Y bueno, es una solución robusta, una solución barata, calidad-precio, por tanto, muy buena. Una solución en donde el controlador central es un software que podemos instalar donde nosotros queramos. Viene en un portátil, en la nube, en un servidor central, y que además, si no utilizamos la funcionalidad de hotspot propia de Unify, podemos utilizarlo para configurar la red, para monitorizar la red, pero no hace falta que esté corriendo en ningún equipo, ya que la red, los puntos de acceso funcionan de forma autónoma. Incluso el handoff que hacen, el zero handoff, la funcionalidad de zero handoff la hacen también los propios puntos de acceso, a través de comunicaciones bidireccionales, sin necesidad de que haya un controlador central que las gestione. En este sentido, como novedad, indicaros que ha salido ya la versión estable, que antes era la versión 3, estaba en modo beta. Ahora ya es estable, es decir, disponemos de la funcionalidad de Wireless Uplink, podemos hacer mesh entre equipos con un solo salto. Y además tenemos a nuestra disposición la función de zero handoff para hacer el handover, el traspaso de comunicaciones entre los diferentes puntos de acceso de nuestra red. Bueno, la gama de Unify, equipos de interior, en función de las necesidades, pues tenemos equipos estándares en una sola banda, el Pro en dos bandas y el AC, como os decía, para situaciones donde hay más demanda de capacidad, y podemos mezclar en nuestra instalación puntos de acceso sencillos, económicos, por ejemplo, en sitios donde hay menos demanda de capacidad, y puntos de acceso más robustos, con más capacidades para aquellas zonas de gran densidad de usuarios. Y, por supuesto, los equivalentes en entornos de exteriores, que también funcionan, como son de la misma familia, funcionan como uno solo, en el sentido de que el handoff, si utilizamos esta funcionalidad, se produce entre cualquier dispositivo de esta familia. Bueno, si queréis más información acerca de qué dispositivo se adapta mejor a vuestras necesidades, nos podéis hacer llegar vuestra consulta. Otro fabricante que tenemos y que hemos querido incluir, sobre todo por la diferenciación que nos permite a la hora de desplegar puntos de acceso, es Handling, en donde tenemos como controlador central el ISS, Internet Service Server, con un controlador integrado de forma centralizada. Podemos manejar puntos de acceso. En este caso hemos querido incluir estos que son diferenciales, que son puntos de acceso empotrados en pared, que pueden utilizarse tanto en habitaciones como en zonas comunes, y además podemos utilizar otros equipos tipo generador de cuentas, por ejemplo, en una sala de reuniones, en donde sin necesidad de que haya personal del hotel repartiendo tickets, son los propios usuarios los que, pulsando el generador de cuentas, pueden acceder a la información de la red y configurarse sus propios dispositivos. Esto facilita mucho el despliegue de este tipo de soluciones. Por supuesto, compatible con impresoras, incluso impresora con hotspot incluido,
para aquellos puntos en donde no necesitemos desplegar una red completa, sino que son puntos particulares donde tengamos estas necesidades. Por supuesto, MikroTik, os vamos a ofrecer una solución también empaquetada con MikroTik, en donde destacan principalmente el controlador central, que en función del número de usuarios hay diferentes alternativas. Nosotros hemos seleccionado estas dos en función del número de usuarios. Por supuesto, compatible con impresora de tickets y con los puntos de acceso. Nosotros hemos incluido aquí ya puntos de acceso compactos, pero cualquier router board que queráis poner, obviamente nos vale en esta solución. Nosotros hemos querido, además de MikroTik, ofreceros ya una solución acabada con AirGiga, que creemos que también puede ser muy útil en entornos en donde tengamos diferentes necesidades de capacidad y sobre todo necesidades de despliegue. Por ejemplo, el Air IM2N, que incorpora radios duales en las dos bandas, de tal forma que podemos implementar redes mesh. El IFN para aquellas zonas donde tengamos necesidad solamente de conectarnos en 2.4. El Airindo, que es un nuevo equipo que tenemos, que está basado también en la router board 912 UAG5HND y que tiene una estética parecida, no me entendáis mal, parecida al Unify. Y luego puntos de acceso exterior, en este caso hemos seleccionado uno en 2.4, pero obviamente si tenéis necesidad en las dos bandas también es viable. Esta solución es completa, está instalada ya en sitios como los paradores. Los paradores nacionales son algunos de ellos clientes de Landatel, y esta es la solución que desplegamos en estas instalaciones. Y luego, por último, ya simplemente como novedad para este proyecto en concreto de Red.es, vamos a sacar unos bundles. Al final es una oferta paquetizada que hemos querido sacar con soluciones de estos fabricantes adaptados a un hotel tipo. Hemos pensado que un hotel tipo a lo mejor de 30 habitaciones puede ser un punto de partida bastante realista, y en donde en este pack incluimos APs de interior, incluimos alguna AP de exterior, por si hay que dar cobertura a terrazas o sobre todo piscinas. Incluimos un controlador central o un balanceador de carga en caso de MikroTik. Incluimos el nuevo S-Switch ES24250 vatios de Ubiquiti, que todavía no ha salido al mercado, pero que ya lo tenemos pedido, que incorpora las demandas que requiere este proyecto, es decir, incorpora posibilidad de conectarlo vía fibra y además es PoE, compatible 802.3 AF y AT, y autodetecta además la alimentación del punto de acceso, de tal forma que con esto cumplimos las especificaciones y los requisitos del pliego. Vamos a incluir también, para aquellos de vosotros que queráis, el proyecto que se tiene que presentar al hotel, en donde os podemos hacer un estudio de coberturas. Tenemos herramientas de simulación en caso necesario. Y os vamos a dar todos los datos y, como os digo, incluye el proyecto que tenéis que entregar al hotel, y por supuesto incluye, ya que es un requisito también importante y que se especifica en el pliego, incluye la formación y la certificación. No solamente en el caso, por ejemplo, de utilizar un Ubiquiti, no solamente en el equipamiento Unify, sino también los EdgeSwitch, que próximamente también va a haber cursos de formación en este sentido. Como digo, al final uno de los requisitos fundamentales es que el instalador esté certificado en el equipamiento que instala. Por tanto, bueno, esto también lo incluimos en el bundle. Y bueno, como veréis, el precio, hemos querido establecer un precio muy competitivo para que podáis acceder a él y beneficiaros de las ventajas que estos bundles ofrecen. Y bueno, por mi parte nada más. No quería enrollarme mucho y bueno, estoy a vuestra disposición para todas aquellas preguntas que queráis consultar. Si alguno os ocurre alguna otra, aquí tenéis la dirección del webinar, webinar@landatel.
Esta presentación va a estar siendo grabada, la colgaremos para aquellos de vosotros que queráis verla. Y nada más por mi parte, muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima.